Buenas, vamos a explicarles sobre los temas líneas de corriente, líneas de trayectoria, líneas de traza y líneas fluidas. Mi grupo está conformado por Jainer Ortiz, Blanchard, Odair, Epiyu, Breiner, David Kuchaina y mi persona, Omar Yesid Vega de la Hoz. Líneas de corriente son líneas cuya tangente en todos los puntos es paralela al vector velocidad en un instante. El flujo donde las líneas de corriente no cambian con el tiempo se llama flujo permanente, quiere decir que en todo momento es el mismo. En este caso, el campo de velocidad no depende del tiempo. Las líneas de corriente son útiles como indicadores de la dirección instantánea del movimiento del fluido en todo el campo del fluido. Aquí tenemos la explicación de las líneas de corriente que van en la dirección, en tal dirección. Por ejemplo, las regiones de circulación del flujo y de separación de un fluido en una pared sólida se identifican con una facilidad por el patrón de líneas de corriente que ellas llevan. Las líneas de corriente no se pueden observar directamente de manera experimental, excepto en los campos de flujos estacionarios, cuando le echan algún tipo de colorante o algo que se ve las diferencias, en los cuales coinciden con las líneas de trayectoria y las líneas de traza, que se estudian a continuación. Sin embargo, en los puntos de vista matemáticos se puede escribir una expresión sencilla para una línea de corriente con base en su definición. En esta imagen nos damos cuenta que son diferentes colores y por eso se ven la diferencia de las líneas de trayectoria. O sea, la trayectoria es esta, y este es un material que de él sale un color distinto, por eso se observa. Ecuación para una línea de corriente, donde dr es la magnitud de dr y v es la velocidad, la magnitud de v. En la figura que tenemos acá se ilustra en dos dimensiones por sencilla, o sea, para hacerlo más fácil, para un campo conocido de velocidad. Se puede integrar esta ecuación con el fin de obtener ecuaciones para las líneas de corriente en dos dimensiones, x, y o u y v. Y vemos u y v. Se obtiene la ecuación diferencial siguiente: línea de corriente en el plano y de x a lo largo de una línea de corriente, v sobre u. Esta es la línea de trayectoria y allá. Para explicar qué son las líneas de corriente, en este video usaremos el aforador de orificio del banco de tuberías del Laboratorio de Hidráulica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Los aforadores de orificio son instalados para medir caudales en redes a presión. Sus dimensiones son determinadas para medir un rango de caudales. Para nuestro caso, el estrechamiento del aforador de orificio de nuestro laboratorio es de 27 milímetros de diámetro a través de una platina de 3 milímetros de espesor. El rango de caudales del aforador depende del rango de presiones de nuestro sistema de tuberías. La dinámica de una partícula material en un campo de flujo puede ser descrita o cuantificada en función de sus coordenadas x, y y z y sus velocidades asociadas u, v y w, las cuales dependen a su vez del tiempo. Dicha descripción se realiza mediante tres lugares geométricos, a saber, las líneas de corriente, las líneas de trayectoria y líneas de traza, las cuales son diferentes entre sí para el caso de un flujo no permanente. Las líneas de corriente son líneas tangentes al vector de velocidad de las partículas en un instante dado. Las líneas de corriente no pueden intersectarse, pues esto implicaría que una partícula material tendría más de una velocidad en dicho instante. Las líneas de corriente se confunden con las líneas de trayectoria solamente cuando el flujo
es permanente. Por el contrario, cuando el flujo es no permanente, la turbulencia mostraría un lugar geométrico diferente a la línea de trayectoria y la línea de corriente, la cual representa la línea de traza. Las líneas de corriente son útiles porque permiten identificar patrones de flujo dentro de un volumen de control. En el caso del aforador de orificio, nos permitiría definir zonas en las que hay un flujo primario o prevaleciente y un flujo secundario que se da a la salida de la vena, en el cual se observaría un área de recirculación. Por definición, la velocidad es la relación entre el espacio y el tiempo. Por lo tanto, el tiempo puede ser hallado como una relación entre el espacio y la velocidad. Así, si un campo de flujo fuese descrito mediante la especificación de Euler, el diferencial de espacio en cada eje coordenado dividido por sus respectivas velocidades sería constante. Asimismo, si dicho campo de flujo fuese descrito mediante la especificación de Lagrange, el diferencial de espacio S dividido por la velocidad debería coincidir con los valores obtenidos de la especificación de Euler. Se puede extender la definición de líneas de corriente para definir un tubo de flujo o un tubo de corriente. Así, un tubo de flujo constituye un tubo imaginario en un determinado volumen de control cuyas paredes están constituidas por líneas de corriente. Se asume que no hay flujo en el sentido perpendicular al tubo de flujo. Los tubos de flujos nos permiten definir además el caudal. Analicemos un tubo de flujo delimitado por una superficie A1 a la entrada del volumen de control y una superficie A2 a la salida, de la cual extraemos un tubo de flujo infinitesimal. Asumamos que el tubo de flujo infinitesimal tiene un volumen cilíndrico diferencial de volumen, definido por una longitud diferencial de S y sección transversal de área diferencial de A, perpendicular a las líneas de corriente. El volumen del cilindro diferencial de volumen será igual al producto de diferencial de S por diferencial de A. Definimos el diferencial de Q como la razón de diferencial de volumen entre el diferencial de tiempo. Es así que, combinando ambas relaciones, se obtiene que el diferencial de caudal es igual a la velocidad por el diferencial de área. Finalmente, después de integrar dicha expresión, se obtiene el caudal. Hemos logrado entonces llegar a una expresión sencilla para cuantificar el caudal pasando por los conceptos de líneas de corrientes y tubos de corrientes. Líneas de trayectoria. Es la trayectoria real recorrida por una partícula de un fluido durante algún periodo. Son indicadores del desplazamiento de una partícula del fluido conforme se desplaza en el campo de flujo. Por lo tanto, es un concepto lagrangiano. Acá, como podemos ver, se encuentran las partículas. Esta es la trayectoria de la partícula. Y acá arriba, la línea de la corriente, como lo encontramos en la línea anterior que explicó nuestro compañero. Las líneas de trayectoria son los patrones de un flujo más fáciles de entender. Una línea de trayectoria es un concepto lagrangiano en el que sencillamente se sigue de una partícula de un fluido conforme cuando se desplaza en el campo de un flujo, de cualquier flujo. El lector puede imaginar una partícula trazadora del fluido marcada de alguna manera mediante un color o haciéndola que brille, tal que se puede distinguir con facilidad con respecto de otras partículas circunstantes en el fluido. El caso de las que se desplazan a lo largo de la superficie del agua en un tanque, prácticamente es como un ejemplo de lo mencionado anteriormente, que son unas partículas trazadoras neutralmente flotantes. Mientras están suspendidas en el agua, se toman una fotografía con exposición de tiempo durante un periodo completo de la hora, cuando se mueve. El resultado son líneas de trayectoria que tienen forma elíptica.
que muestran las partículas de fluido que se mecen hacia arriba y hacia abajo, hacia adelante y hacia atrás, pero regresan a su posición original. Es un movimiento como, o sea, aquí no está diciendo que las partículas están, pongan ustedes, en un balde de agua, se tira algún objeto y el movimiento que genera son las olas esas que nos está mencionando anteriormente acá el artículo que acabo de mencionar. Buenos días, mi nombre es Breiner David Puchaina. A mí me tocó exponer líneas de traza. Una línea de traza es un lugar geométrico de las partículas del fluido. Han pasado de manera secuencial por un punto prescrito en el fluido. La diferencia principal es que en una línea de corriente representa un patrón instantáneo de flujo en un instante dado, en tanto que una traza son patrones de flujo que tienen cierta edad y en consecuencia una historia asociada a ellas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde las líneas de traza tienen un objeto en el medio que causan la desviación de estas líneas de traza. Las líneas de traza constituyen el patrón de flujo más común generado en el experimento físico. Si se inserta un tubo pequeño y se introduce en una corriente continua de flujo trazador, tiene un flujo de agua o humo en un flujo de aire. El patrón que se observa es una línea de traza. Se muestra un trazador que inyecta en un flujo libre que contiene un objeto, como el borde delantero de un ala. Los círculos representan partículas separadas que se inyectan en un fluido trazador y que liberan intervalos uniformes a medida que las partículas son forzadas por el objeto a salir de su camino. Se acelera moviéndose a lo largo de la superficie de esta, como lo indica la distancia, incrementada entre cada una de estas partículas, trazándolas en esa región. Las líneas de traza se forman al conectar todos los círculos por medio de la curva suave. En los experimentos físicos, en un túnel de viento o de agua, en el humo o en el tinte se inyectan en forma continua. Como lo vemos aquí en este pequeño ejemplo, las líneas de traza son desviadas por este objeto que tenemos en la mitad. Buenos días, yo soy Odair Gueyú y vengo a hablarles sobre las líneas fluidas. Bueno, las líneas fluidas son particularmente útiles para situaciones en donde vamos a examinar la uniformidad de un flujo o la falta de ello. Las líneas fluidas de un flujo en un canal, o sea, ponemos dos canales que las paredes estén paralelas. Allí se ve que las paredes producen fricciones al fluido. La velocidad es cero y la condición dice que no tiene deslizamiento. El extremo superior e inferior de la línea fluida están anclados en sus lugares de arranque. En regiones, el flujo alejado de las paredes, las partículas marcadas de fluido se mueven a la velocidad local de este, deformando la línea fluida. Bueno, aquí vemos que tenemos dos paredes que están paralelas. Aquí se ve el fluido y el flujo. Aquí se ve claramente que la velocidad se ve que está, o sea, es uniforme, y a medida que vaya a la derecha, el tiempo es diferente. Hay tiempo 1 y tiempo 2.
Bueno, se usan las líneas fluidas producidas en un hilo de burbujas de hidrógeno con el fin de visualizar la forma de perfil de velocidad de la capa límite. El flujo es de izquierda a derecha y el hilo de burbujas de hidrógeno está localizado a la izquierda del campo de visión. Las burbujas cercanas a la pared revelan una inestabilidad del flujo que conduce a una turbulencia. Bueno, aquí dice que tenemos burbujas de hidrógeno que están producidas, que van de izquierda a derecha, y dice que el hilo de hidrógeno se encuentra en el lado izquierdo, donde se puede visualizar que es el campo de visión. Dice que las burbujas de la pared que se producen aquí, eso revela una inestabilidad del flujo que conduce a la turbulencia que le acabé de mencionar.